El tema de hoy es que tiene que ver con todo el inconsciente. En realidad, ¿qué quiere decir por teoría? Si ustedes ven lo que vimos en el primer práctico, tiene que ver con el descubrimiento del inconsciente, por un lado, y por el otro, en el momento donde se da todo este descubrimiento, ¿no? Es un momento histórico, hay que ver el contexto, siempre hay que ver el contexto, en todo hay que ver el contexto, porque las cosas no es lo mismo decirse fuera de contexto o en un contexto determinado, ¿no? Todo no es lo mismo. Entonces el contexto tiene mucho que ver. En el análisis también el contexto tiene que ver. Siempre el contexto, hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo ahora en el contexto que tenemos las clases así en un contexto de cuarentena que no estemos de cuarentena. Entonces tenemos que tomar en cuenta el contexto. Y en ese caso también el contexto es en el contexto de la época. En esa época, hablar de inconsciente era algo muy, no sé la palabra, pero bastante revolucionario. ¿Qué quiere decir? Que es como cuestionar ciertos principios que estaban. Entonces, el cuestionar esos principios implica cuestionar como verdades que uno tiene instauradas. Vieron que por eso se lo compara lo que el cambio, digamos, que Freud impera ahí en ese momento con otros cambios en la humanidad, ¿no? Como fue en su tiempo admitir, por ejemplo, qué pasa con la Tierra, digamos, ¿no? Entonces se creía que todo giraba alrededor de la Tierra y en definitiva, no, al final, ¿por qué uno cree esas cosas? Porque tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Tiene que ver con que se caen verdades que uno construye a partir de uno. Es más fácil ver que todo gira, que nosotros seamos solamente una partecita de todo un sistema del cual nosotros también tenemos que movernos en pos de algo, de alguien. Y el inconsciente tiene que ver también con algo de este tipo, ¿no? Que son verdades por ahí inaceptables, porque en realidad nos enfrentan a cosas que uno no maneja. Entonces, que en definitiva uno cree que determina cuestiones con la conciencia, y muy lejos de eso estamos. Sino que lo que gobierna, lo que Freud va de alguna manera a implantar, es que nos gobierna el inconsciente. Entonces cambia todo. Imagínense que gobierna el inconsciente. O sea, que uno quiere decir que uno es un inconsciente. Quiere decir que uno, ¿cómo sería esto? Entonces, el no regir, digamos, por la conciencia, no quiere decir que lo racional ya no tiene tanto imperativo, digamos, ¿no? Sino que estamos regidos por principios inconscientes. Inconsciente justamente que uno no es consciente. O sea, por lo tanto, no somos conscientes de nuestro acto muchas veces. Y ese es todo un tema, de eso que se dedica el psicoanálisis. Entonces, ¿qué va a hacer, digamos, en este punto? Hay muchos, en esta época, muchos médicos, lógicamente, porque el médico tiene una postura más positivista, ahora va cambiando un poco eso. Cambió en cierto modo, pero también hay otras maneras de hacer medicina ahora. ¿Por qué digo medicina? Porque también Freud y la época eran neurólogos, eran médicos, y que se trataban todos los problemas mentales por medio de la neurología. O sea, quiere decir que estaban en algún lado del cerebro. O sea, los problemas estaban ahí y se trataba para... No tenían acceso a otros modos de acceder al inconsciente, ¿no? Sino que había toda cuestión descriptiva, porque sí estaban los psiquiatras, pero eran cuestiones más descriptivas, más signos. Y entonces hay una revolución ahí con el tema de Freud, y que incluye en toda esta cuestión también con toda la cuestión de la psiquiatría en esa época. Ahora, para eso es que escribe varios artículos Freud para transmitir de qué se trata este concepto de inconsciente y cuál era el mecanismo del cual él estaba pensando. Para transmitir ese mecanismo, quiere decir que tenés que valerte de
tenés que valerte de ciertos artilugios, de ciertas, qué sé yo, esquemas, para poder entender a lo que decía, ¿no? Mi mamá siempre dice que hay que ver el contexto en el que se genera un descubrimiento y una definición. Ver qué estaba buscando, estudiando el autor, que lo llevó a descubrir tal cosa. Por ejemplo, el inconsciente. Exactamente. Totalmente. Hay que ver el contexto. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Él quiere ver a qué estaba viendo. Si primero, si el concepto de inconsciente era tal, y lo tiene que, hay textos, como el inconsciente, ¿qué quiere poner ahí? Es lo que él decía, justamente, ahora me estoy dando la respuesta, él habla, es necesario y legítimo de que haya un inconsciente. Entonces, empieza a tratar de justificar, pues, la justificación del proceso inconsciente. Entonces hay todos unos textos para justificar, porque él tiene que hablar en una comunidad, no solamente científica, sino en una comunidad en general, donde se habla de este concepto. De un concepto que no estaba, de hecho en ese momento se hablaba más de subconsciente. El subconsciente referido a cuestiones hasta cosas medio esotéricas, digamos, ¿no? Entonces, Freud lo pone en un estatuto que sería más del orden de lo eh, más, bueno, me sale más de algunas, todavía, algunas líneas de pensamiento que no van en contra del psicoanálisis y que lo ubican a toda esta línea como algo esotérico. ¿Vieron la película esta de Troy que hay en Netflix? Cuando uno esperaba la serie encontrar algunos de estos puntos, se habla muchas veces de cuestiones esotéricas. Y que hay una idea por ahí, hay que ver quién lo hizo también esa película, y que se me está tildando, no sé si eso es la única. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Perfecto. A ver, bien, bien. Porque pusieron, gracias, porque hay alguien que, claro, como no recibo nada, gracias. Viste que es una cosa, dice, algunos se tilda de vez en cuando, pero ¿sabes por qué se escucha piolita? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que eso debe ser algo particular. Cuando están, si hay más de 200 que están en eso, y hay alguien en particular que se tilda, me parece que es una cuestión por ahí, la línea de cada uno, del internet. No soy experto en esto, pero a mí también me ha pasado. Lo que yo hago, digo una paréntesis, lo que hice, porque antes se me caía internet cuando era tan grande, sostener, no sé, el soporte, me vine a un lugar donde directamente del módem pongo un cable y lo pongo en la computadora. Entonces tiene mejor internet. Bueno, dice, igualmente se necesita que apaguen las cámaras, así no hace interferencia. ¿Debería estar apagada? No sé, la verdad, me imagino. No se escucha bien. Bueno, seguimos entonces con respecto a esto del inconsciente, como forma, digamos, más darle un estatuto científico. Para eso, Freud tiene que armar algo, o sea, tiene que armar una teoría. Entonces, primero tiene que justificar el concepto de inconsciente. Justificando el concepto de inconsciente, que ahí lo da en el inconsciente, y ustedes lo pueden leer porque ven que es necesario por las lagunas, y habla de una serie de puntos para justificar este concepto. Eso lo pueden leer ahí. Las tópicas, ahí vamos a las tópicas, muy bien. Tiene que ir armando, exactamente, tiene que ir armando cuál es el funcionamiento. Por eso, ¿qué es lo que armo? Bueno, acá no puedo hacer en el pizarrón, pero más o menos después creo que hay modos de hacer, de compartir con ustedes algunos PowerPoint. Bueno, tienen tiempo para familiarizarse con todo esto y yo voy a ir armando algo, entonces se los pongo ahí. Pero bueno, en principio iba a ser el esquema acá en mis hojas, pero en realidad tiene que ser un esquema psíquico, que se trata que donde él quiere armar cómo se arma y cómo funciona el aparato.
Ahí dice topic, ellos, yo y super yo. Ellos, yo y super yo, eso se llama en la segunda topic. Eso sería después del giro del 20, le llaman, ¿no? De 1920. Ahí hace toda la cuestión de yo, ellos, yo y super yo. Ahora no estamos en eso, ¿no? Entonces, lo que está armando acá es que hay sistemas, también son tópicos, pongamos a decir, porque también ese punto, pero en realidad lo que implica es que hay una parte que es inconsciente y una parte consciente en principio. Quiere decir que hay algo que es consciente, pero lo consciente, ¿ustedes se recuerdan todo en lo consciente? Usted cuando yo le digo, ¿usted se acuerdan absolutamente todo de su vida? Y no, no, bien. Entonces, si yo les pregunto, de los 2 años, 1 año, 2 años, 3 años, bien, la amnesia infantil, ¿usted recuerda? Salvo que algunos pueden tener algún recuerdo que se llama encubrido, algo, muy poco o nada, exactamente, muy bien. Bien. Entonces, me está diciendo algo. Quiere decir que el aparato psíquico no puede recordar absolutamente todo. Quiere decir que, en realidad, hay una parte que cae, y mucho más amplia que el consciente, que cae presa del inconsciente. Entonces, dice, yo recuerdo solo que me perdí, nada más. Bueno, por ejemplo, lo tomo ahí, pero no para interpretar eso, pero uno puede decir, eso se llaman los recuerdos encubridores. Entonces, si uno, digamos, estoy inventando, Mary, no te sientas identificado, pero es para jugar un poco. Pero si uno, por ejemplo, se perdió, bien, entonces, si, por ejemplo, si, digamos, uno se pierde, digamos, uno puede pensar, digamos, que ese recuerdo encubridor está encubriendo otras cosas. ¿Por qué se recuerda, por qué recuerdo de que me perdía? Entonces hay un tema con el tema de perderse. ¿Entiendes? Entonces uno puede decir que en cierta situación uno puede perderse. Entonces recubre otras situaciones de pérdida, de perderse. Habría que ver, hay que ver la historia de cada uno, pero encubre otras cosas eso. O sea, parece ser inocente, pero está encubriendo otras cosas. Encubriendo otras cosas que quedaron en el inconsciente. ¿Se queda fijado? El tema de la, el tema de la fijación y el trauma, muy bien, eso ya vamos a ver. Bueno, ya te están poniendo algunos otros elementos, ¿no? Que es la fijación, el trauma. Nos quedemos, el trauma ya lo vamos a ver, el tema del trauma es todo un capítulo. Pero pongámosle en la fijación. ¿Mm? Sí, fijación es que queda fijado en algún lugar, sí. Que eso nos va a dar cuenta para entender también el tema de la represión, de que hay una fijación. ¿El recuerdo encubierto es real? O sea, ¿es una experiencia real? Muy bien. Se basa, el encubrimiento implica que hay algo de lo real, pero después hay algo que uno construye. Entonces, por eso se llama encubridor, es encubridor de otros recuerdos. Y otras cosas que sí tienen que ver con la cuestión traumática. Por eso dice, es el recuerdo encubre cuestiones inconscientes. Represión es la barrera entre el inconsciente y el preconsciente. Bueno, ya vamos a ir entrando en este punto. Primero quería poner, digamos, la cuestión de que hay como una parte que es consciente y otra parte inconsciente. Está bien, no hay problema. ¿Qué significa investidura? Muy bien. No me molesta que pongan las cosas, yo lo voy tomando, total, está todo relacionado. Ya vamos a la investidura. La investidura tiene que ver con la energía. Es la energía de la excitación. ¿Qué quiere decir? Que se va a investir, recuerden con el amnesia infantil. Dice, recuerden el amnesia infantil, bien. Perdón, profe, entonces el ello tiene que ver con lo real. Ahí se están adelantando mucho. Si el ello, dejemos el ello y dejemos lo real. Vamos, eso lo dejemos porque se van a hacer un día barro. Estamos por ahí con los elementos que tenemos ahora. Acuérdense que Freud, si estamos hablando de un contexto, vamos a hablar del contexto del que estamos hablando en este momento. Porque si empiezo a hablar del ello o de lo real y del goce, no vamos a entender nada de todo esto. Entonces, lo que estamos hablando acá es para poder entender el momento de las palabras que hoy estoy empleando
para entender el mecanismo del aparato psíquico. Entonces, todas estas cosas sí están bien. La cuestión de lo que ustedes dicen, del investimiento, perfecto. Ahí ya le damos el lugar preciso. Están viendo lo encubridor, está bien, bien. Después, la energía que pone la libido está bien. La energía en un objeto, perfecto. Bueno, todo eso sí. La cuestión de la investidura son todos conceptos que está tomando en este momento. Entonces vamos a tratar de unir estas cosas. Quiere decir que tenemos una cuestión que es consciente y una cuestión inconsciente. Ustedes ven que el inconsciente es mucho más vasto que el consciente, porque uno es consciente de pocas cosas. Después uno va ampliando todo esto. Por eso es que dice Freud en un primer momento, hacer consciente lo inconsciente. Mientras más lo inconsciente se hace consciente, tenés más dominio sobre tus actos. Porque si no, si este inconsciente forma parte tan vasto, va de alguna manera a manejar totalmente este consciente. Ese sería como un principio básico. Ahora, ¿de qué está hecho? Pero ¿cómo lo arma este aparato? El primer punto dice que empieza ahí a tratar de deslindar y decir que, bueno, dentro del estado inconsciente, hay cuestiones inconscientes que nunca llegan a ser conscientes. O sea que siempre van a ser inconscientes. Y hay cuestiones inconscientes que sí van a ser conscientes. O sea que son susceptibles de conciencia. Entonces ya tenemos 3 lugares, para decirlo en un punto. Entonces, tópica, si lo decimos en cuestión tópica, sería como 3 lugares. Está el lugar de la conciencia, el lugar del inconsciente, que nunca va a ser consciente, y el lugar del preconsciente. El preconsciente es susceptible de conciencia, pero le hace falta un paso más para llegar a la conciencia. Pero todavía es inconsciente, pero es un consciente descriptivo, para decirlo. Está inconsciente en este momento, pero sí es susceptible de conciencia. Quiere decir que el inconsciente lo podemos dividir en 2, para decirlo. Uno que no es susceptible de conciencia y otro que sí es susceptible de conciencia. Entonces, eso es para diferenciar el mecanismo de cómo se mueve el aparato. Quiere decir, digo el aparato porque también va a tratar de armar lo que es el aparato psíquico. ¿Con qué se mueve este aparato psíquico? ¿Cuál es el motor del aparato? A ver si lo pueden, se los pregunto ahí que me digan, ¿cuál sería el motor del aparato? Anímense, a ver. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ahora sí. Sí, profe. Bueno. Se cortó un poco. Se tira la imagen. Sí, profe. Sí se escucha. Bien. Entonces, ¿entendieron que le pregunté? Las pulsiones. Bien. La libido. Bien. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que hace funcionar el deseo? La energía pulsional. Perfecto. Bueno, por ahí vamos. El principio del placer. Bueno, ahí vamos. Todo eso está bien, digamos, pero lo que pasa es que tenemos que ubicarlo cada uno en su plano. Ahí lo que está hablando ahí es el principio de placer. Principio de placer. Quiere decir que el esquema psíquico se mueve por un principio rector. Y esto es importante porque va a quedar para siempre el principio de placer. El principio de placer, ¿qué es el principio de placer? Es que el aparato siempre está dirigido al placer. Quiere decir que todo lo que le provoca displacer, lo saca de juego. Acuérdense que el ello, fuente de las pulsiones, el ello todavía no entramos en este contexto. No entramos. El ello parte en 1920. Estamos en las primeras construcciones.
Entonces estamos construyendo la cuestión de lo que es el funcionamiento básico del aparato. Entonces, el funcionamiento básico se tiene que estar regido por un principio. Es el principio del placer-desplacer. O, resumido, el principio del placer. ¿Qué quiere decir? El principio del placer implica, bien, muy bien, entonces se volvería inconsciente aquello que nos causa displacer, ¿no? Perfecto, Micaela, muy bien. Entonces, de eso, exactamente. Todo aquello que nos resulta displacentero entra en el inconsciente, exactamente. Quiere decir que si uno lo ve en un aparato, entra por acá, diríamos que llamamos el comando, que tiene que ver con las percepciones, o sea que vos percibís. Eso implica de que va a producir una energía en el aparato regida por el principio de placer que va a tomar solamente lo placentero. Ahora, lo displacentero, afuera. Algo que tiene que ver con algo que no nos gusta, chao. Lo que nos resulta displacentero se reprime, pues si somos conscientes de que algo nos causa displacer, ¿por qué se volvería al inconsciente? No es que se volvería, o sea, porque ¿qué quiere decir? La represión, para decirlo, o el desalojo, se llama la sofocación en ese punto, como lo pone, es que la energía, esa energía, hay una energía y están las representaciones. ¿Qué son las representaciones? Las representaciones, todo lo que son las palabras, las ideas, los deseos, la fantasía. Entonces, quiere decir que esas representaciones, cuando algo es placentero, la energía que inviste esas representaciones se va a otro lado. Quiere decir que si se va a otro lado, pierde la investidura, esa representación, por lo tanto, pierde su peso y cae a la represión, porque ya no tiene el valor de esa representación. Porque la representación tiene valor en cuanto que está unida a una energía, a un afecto. ¿Entienden? Entonces, si somos conscientes de que hay una energía, ¿por qué el displacer es para el consciente, no el inconsciente? Lo que nos causa placer y displacer lo definimos mayormente en la primera infancia o continuamente. Muy bien. Primordialmente en la primera infancia. ¿Qué vamos a ver acá? Acá vemos, por ejemplo, ¿qué sería el displacer? Es toda la línea del dolor. Profe, ¿puede explicar esa idea nuevamente? ¿Qué ocurre con la representación? Sí, le voy a dar otra idea. Esto que estamos viendo es importantísimo, porque esto va a estar en todos lados, ¿sabes? Digamos, yo estoy viendo los elementos principales desde el comienzo, para que esto lo van a llevar cuando vamos a ver después los síntomas, ¿sí? Que vamos a ver con la psicoterapia y la histeria, quiere decir que vamos a tener que estos elementos los tenés que extrapolar ahí, lo está armando, y se nos va a ver justamente en los casos. Después se lo van a ver en los sueños, en los actos fallidos, porque ¿qué son todas estas cosas? Son manifestaciones del inconsciente. Pero para manifestarse, tienen un modo de manifestarse, que lo estamos viendo, a partir de estos conceptos básicos, los cuales después se van a manifestar. Entonces, como volviendo un poco a esta idea, entonces Freud lo que está hablando en ese momento es de cómo funciona un aparato psíquico. Porque el modo que funciona el aparato psíquico nosotros vamos a poder entender, cuando viene un paciente, de qué modo abordarlo, porque si no, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Desde qué lugar lo vamos a abordar? Entonces, primero son los conceptos básicos, si está el inconsciente y lo consciente, pero después, ¿cómo se mueve todo esto? Entonces, hay un aparato, digamos, el aparato tiene que ver con una entrada y con una salida. Quiere decir que es una entrada perceptiva y una salida motora, que es la acción. En eso hay todo un recorrido. Lo que hace, hay una energía que viene de aquí y se va, y aparece lo motor, quiere decir que se exteriorizan los actos. Ahora, ¿qué pasa en ese recorrido? ¿Qué quiere decir Freud ahí cuando dice en este recorrido? Para que se arme este aparato, va a decir que tiene que haber inscripciones.
¿Qué quiere decir que haya inscripciones? Que tiene que ver como experiencias. Por eso va a hablar, y eso lo vamos a ver cuando veamos los sueños, más específicamente, que se llama la primera experiencia de satisfacción. ¿Qué quiere decir la primera? Que hay experiencias que quedan registradas. Huellas némicas, muy bien, huellas némicas. ¿Qué es la memoria? Lo que pasa es que la primera memoria no está hecha de representaciones, porque si no, entonces nosotros recordaríamos entonces al mes de vida nuestra. Entonces alguien recuerda, digamos, dice el esquema del peine, percepción inconsciente, muy bien. El esquema del peine, que lo vamos a ver en interpretación de los sueños, pero acá ya lo está viendo en algunos, lo está armando la idea del esquema. Totalmente, es de la percepción. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por eso se rige, en este momento, se rige por el principio de placer. Placer, displacer. ¿Por qué quiero dejar claro esto? Porque después, no nos vamos a meter ahora, después de 1920, se va a regir por otro principio también, además, no solamente. Que sería más allá de este principio. Pero ahora estamos en este principio porque estamos con los conceptos básicos del psicoanálisis que hay que saberlos para ir armando la teoría. Entonces, si se mueve de esa manera, quiere decir que hay algo que tiene que ver con lo perceptivo, tiene que ver con una cierta, dice, magnitud de excitación, que va a dar un cauce en el aparato, pero ese aparato, mientras no haya interrupciones, ¿qué quiere decir? Que no haya cuestiones dolorosas o desplacenteras, el impulso va directo, pasa directo. ¿Por qué? Porque es por el principio del placer. Si todo es placentero, va al acto directamente. Quiere decir que si un niño comienza, dice, quiere algo, ¿y cuál es el acto placentero? Es decir, si yo quiero el chupete, o quiero la madera de leche, o quiero algo, no hay forma, no hay una mediate, sino que es inmediato. Yo pongo y ya estoy chupando. Entonces, es como algo, es todo inmediato. Es el placer directo. Ahora, por eso dice Freud, al principio es todo inconsciente. Pero para que se arme el aparato y para que después aparezca lo consciente, para decirlo, porque si no uno puede vivir en un mundo inconsciente. Sí, se puede vivir en un mundo inconsciente. ¿Pero qué quiere decir? Pero algo del aparato va teniendo ciertas huellas. Las huellas que nos sirven. Las huellas son como inscripciones, que tienen que ver huellas némicas, para que después estos se convierten en recuerdos, las representaciones, pero si uno lo ve, se va armando con ciertas fijaciones y que se va armando un aparato que posteriormente va a dar la posibilidad a que exista la represión, en algunos casos, no en todos, y ahora cada vez menos en esta época, pero vamos a ver, ahora estamos estudiando más la represión, porque si no se nos arma mucho lío. Quiere decir que cuando está la represión, se constituye el psiquismo y aparece un estado consciente y un inconsciente. Mientras no esté esta defensa, mientras no esté la represión, entonces, si no está la represión, esa defensa, ¿puede haber un esquema consciente-inconsciente? ¿Qué les parece? ¿Me escuchan? No, perfecto, no, bien. Entonces, no puede haber. Necesitamos, claro, el preconsciente. ¿Se entiende por qué no puede haber? Porque no tenemos algo que divida. Si no tenemos algo que divida, es como si fuese un dique. Acá está el dique. El dique de San Roque viene con agua y acá tenemos un paredón. Si este paredón no está, es todo lo mismo. Todo sería el inconsciente para decirlo. Acá decimos esto, ponemos un paredón, ponemos una defensa para que esto no venga. Pero acá hay presión siempre, ¿no? Que es el inconsciente. Pero tenemos una defensa. Esta defensa, si es la represión, es un paredón, diríamos, inviolable, para decirlo, ¿no? No se lo puede romper. Porque está puesta, es una defensa estructural. Si este paredón no está, tenemos que poner otro tipo de defensas, que pueden ser movibles, para decirlo. Entonces, lo que estamos estudiando acá, y Freud está estudiando en ese momento, porque lo poco que sabía ahí, es de esta represión, de este dique. Por eso se llama
Le pongo el dique, no casualmente, yo estoy hablando que uno ya tiene incorporado algunas cosas que serían los diques anímicos, se llama. Los diques anímicos, ¿cuáles son los diques anímicos? Si usted, por cuestión de esta energía que va así, en el aparato, y ya la vamos a poner un poquito más de cómo se trata, pero pongámosle que esa energía va directamente, para que no vaya directamente, empiezan a haber huellas, registros, de los cuales la energía tiene que ir pasando, por lo tanto no es tan directo, no es así, sino que va pasando por la huella, va pasando, y de alguna manera ya no deja pasar y se desvía. O sea, quiere decir que ya hay en el psiquismo, no es una energía directa como pasa en los niños, va directamente, sí, porque si un niño, vos no le pones un freno, el niño ¿qué va a hacer? Va a ser así y va a romper esto, va a ser así y va a agarrar y va a comer la tierra, y va a ser así y va a tocar el cable y esto, va a ser así y te va, y se come la caca, a decirlo. O sea, entonces vos le vas a decir, no, esto no. En lo mejor de los casos, que haya alguien, que haya un otro, acuérdense cómo se constituye esto a partir de un otro. Y decir que hay un otro que le va a decir, no, 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 esto no, esto sí, esto no, esto, y entonces va poniendo ciertas limitaciones. Por lo tanto, del bebé hay ciertas frustraciones, para decirlo, hay ciertas displaceres que empiezan a ver, ya no es todo totalmente placentero, sino hay unas cosas, no, está el no en juego. Quiere decir, que ese no va a constituir el psiquismo, es necesario. Es como decir, el niño caprichoso, para decirlo en un punto, el niño que no tiene el no, quiere todo, y es insoportable, porque todo lo quiere, que ya, quiero esto, quiero otro, y si no te quiere las cosas y se tira, y esto, no puede aceptar la frustración, el no. Quiere decir que no ha estado puesto de alguna manera, opuesto a la manera que se puede, pero medio así como se pudo, y por lo tanto va a ser un caprichoso, para decirlo. Pero quiere decir que la energía está ahí bastante libre. Entonces es necesario la posibilidad de que haya inscripciones y que se constituya los diques anímicos, que va a dar cuenta posteriormente de lo que se llama la represión. Los diques anímicos a los cuales Freud empieza a hablar ya de por ahí, por ejemplo, son el asco, la vergüenza y la moral. Porque, ¿qué quiere decir que alguien tenga asco? El asco es algo repugnante, es algo que en realidad, ¿qué hace el asco? ¿Cuál es la expresión del asco? Si un niño dice, oh, esto es un asco, esto es asqueroso, le estoy diciendo no a algo, es un acto de rechazo para que no entre directamente. Por eso el asco está dando cuenta de que hay algo del dique anímico que está rechazando. Entonces, hay algo de lo cual yo no acepto. Entonces, comer la caca es un asco. No es lo mismo que yo comer la caca y está rica. No es lo mismo. Entonces, si vos decís un asco en algo, le estás poniendo algunas cosas que no. Entonces, es un dique que se está constituyendo. La vergüenza implica que tiene que ver con algunas cosas que dan vergüenza. Quiere decir que si te da vergüenza, quiere decir que ya está registrando algo donde algunos actos o alguna exposición me da vergüenza, yo me siento expuesto, quiere decir que también es un rechazo a ciertas cosas. Otra vez estamos dentro del rechazo. Hay algo de lo que llama después como la contrainvestidura. O sea, la investidura no es que invieste todo, sino que hay una contra. Quiere decir que hay cuestión de contrainvestidura que van a frenar la investidura. Entonces, y por último, la moral, que es lo que vamos a ver cuando veamos el síntoma en la próxima. Ya está constituida la represión cuando ya está la moral, en el sentido de que uno dice está bien o no. Y entonces empieza la culpa, empieza el sentimiento de culpa. Es posterior, pero ya se constituye algo, se constituye con eso la represión, propiamente dicha, ¿no? Por eso, entonces, ¿y si alguien no tiene culpa? Sí. Si alguien no tiene culpa en los actos, que lo vemos por todos lados, lamentablemente, por todos lados, si no te sentís culpable de lo que haces, implica que algo en la falla de la represión está, ¿no te parece?
por lógica. Por lo tanto, quiere decir que yo puedo dejar entrar algunas cosas sin la represión. Entonces, tenemos con estos diques, los diques anímicos, muestran cómo el aparato va a formar un dique. Entonces, va a regir un principio que tiene que ver con algo inconsciente y con algo consciente. Bien, quiere decir que a ver, ¿qué más? Bueno, ¿cómo andan por ahí? ¿Se está entendiendo? Que primero me pongo a ver si ¿se entiende hasta ahora? ¿Hola? Oh, no me decís que está. ¿Hola? Ah, bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto, a ver. Sí, 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 perfecto. Bueno, bien. Profe, entonces, si no habría represión, ¿todo sería consciente o inconsciente? Si no habría represión, a ver, por lógica, si falla, si está, mire, si la energía es esto, y toda la parte de esta es inconsciente, porque se basa en lo inconsciente, porque el bebé es consciente de todas las cosas que hace, es inconsciente. Exacto. Ahora, dice, si no tiene este dique, esto que viene, se cae el dique, ¿qué es consciente o inconsciente todo esto? Es inconsciente. ¿Cuál va a ser la función de lo inconsciente? Muy bien. ¿Cuál va a ser la función? ¿Puede explicar la función del dique de nuevo? O sea, que los diques anímicos serían una primera instancia para la formación del aparato psíquico, sí. Pero entonces, si no habría represión, ¿todo sería consciente o inconsciente? Inconsciente. O sea, que los diques son solo cosas displacenteras. No, no es que los diques sean, si tiene que ver con lo displacentero, porque si no sería todo placentero. Pero acuérdense que todo lo placentero, hay otro principio, que es por ahí, que tiene que ver con el principio de realidad. Entonces está el principio del placer, y esto no lo dije, pero en realidad contrasta con esto, que justamente, esto que tiene que ver con la formación de los diques, tiene que ver con un principio de realidad. Principio de realidad que te dice, che, pero está bien, vos querés todo lo placentero, pero acá no, hay cosas que no se pueden hacer. Es como si dijeron, y yo quiero, en realidad, yo quiero que el profe me dé en mi casa particular, que me dé ahí la clase. Está bien, eso puede ser, pero no se trata de eso, porque hay una cuestión de la realidad, no es así. Son 300 alumnos, tenemos una cuarentena, tenemos cosas, no se puede. El principio de realidad no se puede. Entonces, sí, uno le gustaría, pero no es así, para decírtelo. Entonces, el punto, ¿qué sería? Y a mí me gusta que dé los esquemas, otras qué sé yo, pero la cuestión de la realidad está diciendo que estamos viendo con lo que podemos. El principio de realidad está poniendo un tope al principio de placer. A mí me gustaría muchas cosas también. ¿Cuántas cosas me gustaría? El principio de realidad sí dice, a vos te gustaría muchas cosas, pero todo no se puede. Ese es el principio de realidad. Está poniendo un tope. Pero algunos se mueven con el principio de placer nomás. Y ustedes lo ven. Y lo vean solamente en las noticias, ¿no? Yo no quiero dar a poner nombre, no me gusta, pero hay gente que se mueve con ese principio, no hay ningún problema con el principio de realidad, no importa, para decirlo. Entonces, y depende cómo se maneje cada uno. El principio de realidad te está diciendo algo, está poniendo un tope, está poniendo un límite. Entonces, ¿cuál va a ser la función? Dice la función del dique. La función del dique, los diques anímicos son como conductores de la energía. Los diques anímicos, más que conductores de energía, son quien mandan la energía para otro lado. ¿Se entiende? Es como si el dique viene todo el agua acá, viene, pongamos, el torrente de agua. Viene un torrente de agua, viene a ser una montaña, para decirlo. Y entonces, si viene así, el torrente de agua se lleva todo, porque es todo placer, y se lleva todo lo que viene por ahí en ese punto. Entonces, el principio de realidad dice, no, algo tenemos que hacer acá, tenemos que frenarlo. O levantamos un dique, construimos un dique. El dique cuando se topa con esto, ya se produce de este lado una cosa inconsciente, de este lado consciente. Después vamos a dejar entrar un poco acá. Abrimos un poco y que entre agua. Pero no todo junto, sino que va encauzando. Entonces el dique
más que conductor, es como una forma de un frenado, por eso se llama como defensa, es la defensa. Entonces, es justamente la defensa de la energía del agua, en este caso. Pero ahí formamos el aparato. Para que forme el aparato, tiene que estar esto. Porque si esto no está, ¿qué aparato es? Es solamente energía libre, directamente. Entonces, ¿cómo se forma el aparato? A partir de la construcción de un dique. Entonces, el dique tiene una función muy importante, que el dique al que llamamos, con todo esto que yo le estaba diciendo antes, la construcción del dique. Es lo que decimos, es la represión primaria, porque es la represión que constituye el dique primero. Si este dique no está, no hay ninguna represión después, más no hay otra cosa de represión, si no se construyó. Y si esto no se construye, en los primeros tiempos, que es pongámosle hasta la pubertad, si eso no se construye nunca más ese dique. No es construible. Entonces, si no es construido, no se construyó más. Tenemos entonces otra forma de construcción de otras cosas, pero no de dique. Y si no está el dique, podemos construir, qué sé yo, y le ponemos otra cosa, le desviamos por acá, hacemos por acá, qué sé yo, pero no es dique. Le podemos ver a qué se refiere todo eso desvío. Para que esto no viene así y abrume toda la realidad. Pero el punto sería que el dique tiene una función. Por eso se llama, está en relación con la defensa. Es una defensa. De esta cuestión de energía sin freno. Para la construcción de esta defensa, para construir este dique, no lo podemos construir sobre una energía que viene así. Entonces, unos paredoncitos antes y unas piedras por ahí para que no venga tan fuerte. Antes, quiere decir que estas son todas las inscripciones que hemos puesto antes. Y después que se puso todas las inscripciones, pusimos la cuestión del dique. Entonces, cuando pusimos la cuestión del dique, pusimos la defensa de lo que es inconsciente y que es consciente. Esa es la función del dique. Nada más, nada menos, mucho de la función. ¿Se entendió hasta ahí? No sé si me expliqué bien ahí, no sé si me... Porque eso es importante, porque la primera sería la... ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Porque yo veo por ahí, no sé si no hay nada ahí. ¿Me están escuchando? Oh, ¿no me escuchan? A ver. Sí. Ah, bien. Bueno, bueno. Bueno, gracias, porque si usted no me... Viste que uno se siente medio raro ahí, digamos, que yo estoy hablando y por ahí digo, si no dicen nada, yo digo, por ahí imagínate que estoy hablando todo y ni están. Bueno, a ver, entonces, se escucha bien, profe, perfecto, bueno. O sea, las inscripciones serían el asco, la vergüenza y la moral. Sí, el asco y la vergüenza moral serían como los pilares para formar la represión. Son los diques anímicos que llama Freud. Quiere decir, pongámosle, le voy a dar un ejemplo para estos diques. Pongamos que un niño tiene y dice, mi niño de 5 años, pongámosle 6, no sabes que no tiene, enfrente a cualquier cosa, no tiene vergüenza, no tiene asco, no tiene nada, se come cualquier cosa, enfrenta a cualquier cosa, no tiene vergüenza, habla con todos los grandes, tiene todo el tipo. ¿Usted qué diría? Mira qué bien, qué grande, que ya uno dice, ya es adulto. Peligroso eso, porque no es que sea adulto, es un niño primero. Si tiene 5 años, 6 años, es totalmente niño. Ahora, se trata como adulto y habla así, y no tiene vergüenza, y no tiene... Y podríamos preguntarnos si la cuestión del dique o los diques están, ¿entienden? Es una pregunta. Quiere decir, ¿están esos diques? Si no están diques, entonces la represión, no sé si está. Porque los diques no están, si no están los diques, a mí me da que no sienta alguien asco, no sienta vergüenza. La moral ponele porque viene un poco más tarde, pero hace todo, no siente ni culpa. Entonces alguien que puede hacer daño a otro, hace cosas que no siente ni culpa, entonces mata a un pajarito, mata otra cosa, mata esto y no siente nada, y se ríe. Y por lo menos nos está dando una... ¿Qué pasa ahí con la represión? Entonces, quiere decir que estos diques anímicos nos están mostrando que algo del aparato se está formando o no. Puede ser que no se esté formando algo del aparato. Entonces, esto, no hay registros en los que nos está diciendo otra cosa.
Si alguien, por ejemplo, viene y tiene 10 años y está, qué sé yo, no tiene, iba a decir no tiene represión, bueno, pongámosle que es como si, entonces actúa motormente y hace cosas, y tira las cosas, y no hace, y hace toda una serie de cuestiones motoras, y se expone hasta sexualmente, y así vos decís, che, pero ¿y dónde está acá la vergüenza en todo esto, lo que hace? Se expone así, salvo que sea una reacción a algo, pero si no, si lo hace así cotidianamente y lo hace así como si nada, no, ¿dónde están los diques acá? ¿De qué dique hablamos? ¿Se entiende? Entonces, bueno, son cosas que nos están diciendo modos de que el aparato funciona. Digo, pero esto está dentro del preconsciente, la represión, si la represión está dentro del preconsciente. A ver, lo que pasa es que hay una represión, muy bien, lo que pasa es que lo que vos estás refiriéndote al preconsciente se llama la represión propiamente dicha. Pero la represión, digamos, que estamos hablando del dique principal, que se constituye o no, se llama la represión primaria. ¿Entiendes? Entonces, la represión primaria es la presión fundante, es la que funda el ciclo. Está ese dique se funda. Ahora, después aparecen lo que se llama otras represiones. Pero bueno, ¿qué quiere dar? Este ejemplo lo doy cuando estoy dando una clase, ahí estamos en el aula. Entonces en el aula, doy el ejemplo, están todos sentados, y alguien, por ejemplo, empiezan a molestar. Entonces, hay un grupo que empiezan a hablar y empiezan a molestar y no se puede dar la clase. Entonces, les digo, a ver, un grupo de ustedes, ¿pueden ayudar a que se vayan esta gente? Entonces, se va esta gente que está molestando y se queda afuera. Se cierra la puerta, pero esta gente quiere entrar. Entonces yo les digo a un grupo de quienes están sentados que se pongan contra la puerta y no dejen entrar. Ahí ya tenemos dos cuestiones. Una represión que significa, es un acto de represión ese, porque es un acto de que reprime a una, en ese caso la gente que está ahí, los alumnos, las alumnas que están ahí, se los reprimen para que no entren. Se quedan afuera del sistema. Pero quieren entrar. Quiere decir que necesitamos de otra fuerza, que sería la contrainvestidura, quiere decir que quiere entrar, la contrainvestidura lo que hace es, ustedes no entran, pero necesitamos una fuerza de energía psíquica ahí, ¿cierto? Para que esto no entre. Por lo tanto, hay una fuerza que viene del inconsciente y de acá otra fuerza que dice no entras. Pero ahora se revelan unos más. Y dicen, otros se revelan, ¿por qué no nos dejan entrar? Bueno, pero están molestando. Bueno, pero queremos que entre. No, otra represión más, lo sacamos afuera. Más gente acá quiere decir que vamos a poner más fuerza acá para estar. Imagínense todo el gasto psíquico que estamos empleando para que no entre esto, que hace, perjudica o produce displacer al aparato psíquico que sería la clase. Entonces, tenemos la represión, tenemos la contrainvestidura, que de alguna manera, para que no entre esta investidura, energía grande que es la represión. Esa sería la represión secundaria, porque quiere decir que para que eso pudo hacerse, tiene que haber previamente una sala, una universidad, algo que te admita que vos podés sacar a esto, porque si eso no estuviese, no está la posibilidad de una represión primaria, entonces no se puede reprimir nada. Pero como eso está ya antes, entonces ya actúa la represión secundaria. La represión secundaria viene con la cuestión preconsciente, que es lo que sí puede ser hacerse consciente. ¿Entiendes? La represión primaria no se puede hacer consciente nunca más. Ya quedó. Eso quiere decir que en el aparato psíquico siempre había una parte que nunca va a ser accesible. Y nunca más. Ya lo vamos a entender cuando veamos, por ejemplo, el ombligo del sueño. Eso lo vamos a ver cuando veamos la próxima. Psicoterapia de la histeria, y que veamos la estratificación, los núcleos de la cebolla, cómo se estratifica el material psíquico, lo vamos a ver con los núcleos patógenos. Bueno, hay algo de la represión primaria que nunca se accede. Bueno,
¿Qué más? A ver, díganme, háblenme un poquito, a ver en qué andan ustedes, a ver, ¿dónde está esto? A ver, dice, a ver, acá no leí algunas cosas, dice, se puede, a ver, vamos, ¿cómo se van formando? Pero entonces no tendría conciencia. Por eso, el dique se podría desarrollar más tarde, o es tarde que a los 5 o 6 años no sienta nada. Se puede formar, tenés una posibilidad de formarlo más tarde, pero no mucho más. Ahí no está diciendo algo. Pero en realidad, Aris, sí. estaría bueno por ahí, me parece a mí, indagar en la noción de que en psicoanálisis no se trabaja con tiempos cronológicos o con edades fijas, no es que hay una Sí, edad fija para esto, una edad fija para aquello, porque por ahí bien, ellos vienen de las evolutivas donde, por ejemplo, se ve el tema de las etapas como si fuera por edades. No bien. es tan así, sino que son tiempos lógicos, o sea, Sí. o momentos donde eso ocurre en Está tanto que bien, una cosa ocurre primero que otra. perfecto. Gracias, Papu. Estoy de acuerdo en ese totalmente porque la cuestión del psicoanálisis tiene con tiempos lógicos. Pero sí, hay una salvedad en esto, y en eso creo que están preguntando. Lo que dice Papu, totalmente de acuerdo porque es cuestión lógica. Pero, no es que sea una edad en particular, pero hay una cuestión que después de la pubertad, si no se formó, la represión no se forma más. Y eso también. Entonces, es lógico, pero a la vez hay un lapso, porque ya está. Quiere decir que la estructura psíquica tiene que ver con la estructura sin represión. Entonces, 5 o 6 años todavía tenemos chances para decirlo. Pero, pero bueno, eh, pero después ya no. Después, el dique separa inconsciente y consciente, sí. Por eso pasan algunas cosas desagradables por el principio de realidad, sí. Porque el principio de realidad te muestra que no todo es placer. Entonces vas a tener que medir el principio del placer. Sí, sería muy agradable, pero sería un desastre la realidad. ¿Entiendes? Porque si nos movemos totalmente por el placer, imagínate lo que podría ser este mundo. Quiere decir que justamente lo que aparece es un principio de realidad, que no todo se puede hacer. Es como decirlo en este momento. Veamos con la cuarentena, veamos una cosa tan actual. El principio de placer diría, yo tengo ganas de salir, tengo ganas de correr, tengo ganas de ver gente, tengo ganas de, entonces hagamos todo y hagamos todo. Y sí, el principio de realidad te dice, che, pero ¿vos viste lo que está pasando en otros países? ¿Viste vos ves? Entonces, y que el principio de realidad te está mostrando otra cosa. Quiere decir que en ese punto, a ver, ya voy a ver, ya va muy bien. Entonces se entiende en ese punto y podría producir otros desastres, para decirte algo de lo que estamos viendo ahora. Entonces, a ver, un poco voy a ir diciendo acá, porque se me pasó un momento, un poco puedo hacer consciente de la presión primaria y tengo un cachito. A ver, que me fui, se podría desarrollar más tarde. Dice, bueno, eso se podría desarrollar más tarde y un poco más tarde sí, pero tampoco tanto, aunque sean lógicos, porque son tiempos lógicos, no quiere decir que alguno se puede desarrollar 2 años, 3, 5, no es tanto, pero es muy importante los primeros años de vida. Eso sí, tiene mucho que ver. Y después, no sé si se puede construir. Lo que pasa es que eso de tiempos lógicos, ya cuando se construyó, ya estamos en otra cosa. Pero hay una construcción que se da, y se da en un tiempo. Sí, es un tiempo, pero no quiere decir, son lógicos, pero tiene un tiempo. Hasta la pubertad, si no, no se construye más. Tenemos una estructura diferente, que es psicosis, perversión, otra cosa. Y está lleno ahora. Está lleno porque cada vez más, pues ya vamos a explicar eso. Pero entonces no tendría consciente, y lo consciente no estaría diferenciado del inconsciente. Podría ser consciente, sí tendría consciente, pero un consciente sin la represión. O sea que podría entrar fácilmente al inconsciente. ¿Cómo se van formando? Ya lo vimos con la cuestión de los diques. ¿Qué pasa cuando un niño tiene vergüenza excesiva? Bueno, si tiene vergüenza excesiva, posiblemente es probable que pasa para el otro lado. Es tanta la cuestión de disgusto, tanto la cuestión traumática, diríamos, que pasó para el otro lado, es como que tiene una vergüenza excesiva, y por ahí el principio del placer no lo puede registrar, que tiene que ver más con lo neurótico, eso, ¿no? Va. Puede ser, hay que ver cada caso, digamos, pero es probable que venga por ahí. Se puede generar esa represión a edad tardía, por eso le decía que sí, pero tiene un límite también. Digamos, en ese punto es lógico, pero tiene una edad. Después de la pubertad no hay más, no se puede más, eso seguro. Si gracias a la represión que empezamos a ser conscientes, entonces, ¿qué pasa en los casos en que los diques no se constituyen como deberían? O se constituye o no se constituye un dique. Lo que pasa es que si se constituye, después puede haber
retoños de eso, y puede haber, diríamos, huecos para decirlo, para decirte algo. Entonces tiene que ver con toda la cuestión neurótica, las represiones, que después vienen otras represiones, etcétera, las represiones secundarias. Pero en realidad, ¿se constituye o no se constituye? Es así. O tener represión o no tener represión. Bien. Puede darse un caso contrario, ¿no? Es decir, que se tenga mucha vergüenza, asco y moral a edades tempranas. Sí, se puede tener. Eso es como muy exagerado. Quiere decir que la educación posiblemente ahí, o el modo como hubo estos otros significativos ahí que han estado, posiblemente han puesto demasiado los límites, es probable. Lo han hecho sentir como mucha vergüenza, se lo han mostrado tanto que pasó para el otro lado. Es como que ya no puede tocar nada, no lo pueden ni disfrutar. Es probable. Todo es probable porque cada caso hay que escuchar el caso, ¿se entiende, no? Por favor, porque después van a decir, no sé a quién le dicen, estamos diciendo para poder entender los mecanismos, nada más que para eso, no es que acá sea una cuestión de un brujo que está diciendo las cosas, estamos diciendo a partir de los aspectos, este tipo de aspectos y conceptos, ¿no? El día que separa inconsciente y consciente, por eso pasan algunas cosas desagradables por el principio de realidad, y nos hacemos conscientes de lo que nos causa asco, vergüenza y moral, y así nos limitamos. Sí, porque hay cosas que son totalmente conscientes, porque hay cosas que son conscientes, otras cosas inconscientes. O hay una cuestión moral que voy a decir, sí, yo hice mal, me da culpa, me siento mal, o me da vergüenza algo, o me da asco algo. Y sí, es desagradable, que tiene que ver con el principio de realidad. Entonces, con eso yo me cuido de hacer cosas. Entonces hay como un cuidado. El exceso de vergüenza y causa la timidez tiene que ver con la reflexión, es muy probable. Es muy tímido por esas cosas, porque pasa para el otro lado, entonces ya tiene vergüenza de lo que hizo, que hace las cosas mal, pasó para el otro lado. Entonces tiene que ver que ya tocó la autoestima. Es como algo, no es como algo que se va instaurando con el principio de realidad, sino que hay un otro que posiblemente, o se sintió alguien ubicado en lugares ya más traumáticos, más como que en realidad que uno ya no sirve tanto, que uno no puede hacer tal cosa, que le causa timidez en esto, que me siento menos con esto. Bueno, ya entramos a otro nivel, ¿no? Una cuestión de no ser querido, de no sé qué. Ya la autoestima está como dañada, ¿viste? En el narcisismo, entonces hay que tratar otra cosa. Es como que entró demasiado, o se hizo de una forma que en realidad dañó un poco digamos, la personalidad, para decírselo por ahora en esos términos. Pero sería como más con el narcisismo. Ese ejemplo de la conferencia. No entiendo qué es eso. No queda claro represión secundaria, pero la represión secundaria viene a posterior, y la represión secundaria es la represión propiamente dicha, es la represión que vamos a ver después en es la represión que vamos a ver en la próxima con respecto al síntoma. Cuando veamos el síntoma, podemos ver el síntoma de Elizabeth, lo que vamos a ver de represión tiene que ver con esta represión. La otra es fundante, o está el listo o no está. Ya cuando está el listo, todas otras son represiones secundarias. Y eso lo vamos a ver perfecto en lo que son las manifestaciones del inconsciente a partir de represión, que es que justamente en el síntoma, en los sueños, el acto fallido, es la represión, justamente que viene a posteriores, y viene con algo que es desagradable y por lo tanto se reprime, es lo que uno no recuerda. Entonces uno puede decir, si ustedes recuerdan todo lo que tienen, qué sé yo, hay algunas personas que vienen y dicen, yo no recuerdo nada, ¿cómo no recuerdo nada? Y no, tiene 20, pongámosle 20 y pico de años, y dice, ¿y te recordás los 15 años? No me recuerdo nada de la adolescencia. La adolescencia ni la niñez tampoco nada. Bueno, tenemos que ver qué pasó ahí, porque tanta represión, ¿cómo puede ser que no recuerdan? Tanto dolor, indudablemente ha sentido mucho dolor, porque el dolor de eso estamos hablando, de cosas desagradables, displacenteras. Se ha sentido muy, muy dañada, muy dañado, eso está claramente. ¿Cómo se construcción de la defensa? La construcción de la defensa, eso es lo que hemos desarrollado, la cuestión como a partir de los diques, a partir de los registros, a partir de una fijación, a partir de que la energía no pasa libremente, a partir del principio justamente de placer, digamos, y con la realidad, entonces va construyendo en los diques. Hay textos complementarios para entenderlo mejor. Los textos complementarios son textos, ¿no? A ver, un poquito, textos complementarios. No sé si nosotros hemos escrito un libro, que cada uno tiene varios, algunos tenían 2 artículos, pero otros tienen, no sé, 1, 2, no sé cuántos, que son los libros de la cátedra, que tocan algunos de estos temas, no sé si exactamente este se toca.
Pero bueno, de cualquier manera lo podemos seguir viendo porque lo vamos a ir viendo y lo vamos a rever también en la interpretación de los sueños cuando vemos el capítulo 7, vamos a ver toda la cuestión del tema del peine y ahí lo van a poder entender también mejor. Y de cualquier manera vamos viendo en otros prácticos. Con análisis tampoco se puede hacer consciente la represión primaria, no. La represión, muy bien lo que dice, no, no, porque la represión primaria es algo no accesible. Eso es lo que hace la diferencia entre lo que es el psicoanálisis de otras psicoterapias. ¿Qué quiere decir? Porque el psicoanálisis no es que se pueda saber todo, siempre hay un resto. O sea, se mueve con un resto, con un hueco, con algo inaccesible. Entonces, justamente en última instancia hay que ver cómo se hace con ese hueco, pero en realidad siempre hay algo como que no se puede acceder, que es inaccesible. Cosas que son accesibles porque nunca fueron conscientes. Quedan inconscientes eternamente. Pero se pueden hacer cosas con eso, ¿no? De eso después lo que vamos a ver en la próxima, que tiene que ver con los puntos patógenos y después en el sueño, con el ombligo del sueño. Tiene que ver con todo eso que no es accesible. Eso tiene mucho que ver con que no todo es accesible por vías de la palabra, ¿no? Tiene que ver con eso. Lo que hace consciente algo, según lo que yo entiendo de lo que dice Freud, es la utilización de la palabra y el hacer pasar por la palabra eso que estaba inconsciente. Cuando pasa por la palabra es que puede volverse consciente. Pero sin embargo, siempre hay un núcleo, siempre hay un punto que es un imposible de decir, no hay forma de atravesarlo por la representación porque siempre queda algo. Exactamente. Eso es un concepto clave en el psicoanálisis. Esto dijo el Facu, es clave. Una cosa es apresar por la palabra, decirlo, hablarlo, y otra cosa es que no se puede acceder. Hay algo que no es accesible con la palabra. Con los actos, en última instancia, podemos ver algunas cosas que ya eso sería más complicado, pero en realidad por ahora estamos en eso, no es accesible con la palabra. Tampoco se puede hacer consciente. La represión secundaria sí se hace consciente. Sí, la represión secundaria sí se hace consciente. Muy bien. Sí. En orden entonces, ¿la represión primaria y secundaria están en el preconsciente o cómo? La represión primaria es justamente inconsciente, porque se da inconscientemente en ese punto. La represión secundaria es cuando está en el preconsciente y es como es susceptible de conciencia. Se levanta la represión y entonces se hace consciente. Ese es el ejemplo que dio en su conferencia Freud, ¿no? Sí, sí, dio, por supuesto, dio mucho. Por ejemplo, Freud era muy, digamos, dar ejemplos, ¿sí? Totalmente dio muchos ejemplos, ¿sí? Profe, ¿di que vendría a ser lo mismo que las barreras o la censura? Sí, 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 las barreras o censura como el dique, totalmente, sí. Creo que pongo acá otra vez. Creo que por ahí tengo que mostrarla acá. Bueno, ¿por dónde vamos? Bueno, a ver, no creo la censura. La contrainvestidura, como les decía, era lo que, hay una investidura y una contrainvestidura. Esto tiene que ver con la defensa, justamente para que se forme la represión tiene que haber una contrainvestidura, si no, ¿cómo lo van a hacer? No hay forma de armar, tiene que haber un contrario, porque si no todo pasaría, sería toda investidura. Entonces hay una contrainvestidura. Si lo mismo, sí, lo mismo ejemplo. A ver, bueno, ¿qué más? A ver, profe. ¿Qué sucede con aquellas personas que tienen vergüenza? Ya no tenían mucho, sí, profe. Sí, que dice lo mismo con la censura, bien, todo eso, represión secundaria, cuál es la diferencia entre represión primaria y secundaria, cómo se construye la defensa, no, esto estamos como actual, y la satisfacción de ese acceso se puede expresar en el arte. Una persona perversa o psicótica se rige por el principio de placer. Sí, exactamente. La cuestión es que no rigen, tanto perversos psicóticos no rigen con la represión. La represión no es lo que está en juego. ¿La satisfacción de ese acceso se puede expresar en el arte? Sí, totalmente. De hecho, da un ejemplo Freud con el arte, sí. ¿Profe, hay alguna diferencia entre el principio de realidad y los diques? Sí, el principio de realidad es lo que ayuda a que el dique se forme. Eso no es otra cosa. El principio de realidad se rige por el principio de placer, el principio de realidad. El dique es la construcción, una defensa, que tiene que ver y se construye a partir del principio de realidad. En el texto habla de las consecuencias del principio de realidad porque
Bueno, las consecuencias de todo lo que estamos hablando, porque tiene consecuencias. Si no, no hubiese estado el principio de realidad, estamos en la cuestión primitiva. De hecho, por ahí habla o hace el ejemplo con las cuestiones de las civilizaciones primitivas. O sea, que por ahí no había tanto principio de realidad, sino que era todo más placer. Y se construía a partir de mucho más placer que ahora, en la época actual. Por eso escribió después textos, digamos, el malestar y la cultura y todas esas cosas, porque la represión hace que haya un malestar de que no se pueda construir toda la cuestión de placer entera. Entonces hay malestares con respecto a eso. La depresión se da cuando uno siente algo que no es lindo, o sea, cuando alguien siente algo desagradable por el cuerpo. Bueno, la represión está haciendo justamente, la palabra lo dice, ¿no? Está reprimiendo ciertas cosas que uno quisiera, que gustaría hacer, por eso tiene un deseo de hacer, pero en realidad está reprimido. Hay varias formas de manifestar esa represión, como me da vergüenza, no sé, no se me ocurre, algunas veces ni están inconscientes. Porque, ¿qué quiere decir hacer inconsciente algo, un deseo? Como decía, bueno, pero entonces vos querés tal cosa. No, yo no quiero, sería una negación. Pero me parece por lo que mostrás vos si querés. Bueno, sí, pero me pone muy mal querer eso, porque, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, está reprimido. Creo que el no tener los tics se relaciona con la psicopatía, no necesariamente, pero el psicópata no tiene dique, por supuesto. No tiene ni un dique. Eso seguro. Y otra cosa más. El principio de realidad no aparece en la segunda tópica. El principio de realidad ya está en la primera tópica, aparece. El principio de realidad son principios. En la segunda tópica habla de otra cosa. Acá habla del principio de realidad. En la otra habla del yo, ello y super yo, que sería el super yo, estaría dentro del super yo, que sería otra cuestión. Acá está el principio de realidad y el principio de placer. Se dije, está hablando la tópica, este esquema con esos principios. Claro, la represión es como una barrera a estos actos desagradables. Bueno, es una barrera a actos que el principio de realidad lo diría como desagradable. El sujeto puede ser agradable. Lo que uno puede tener consecuencias. Si uno sale desnudo a la calle, y mira, puede ser agradable para algunos, pero un niño sale desnudo a la calle, ponete, pero después le dicen, che, pero puedes estar saliendo, ya tenés 10 años, no sé si podés salir desnudo. Y entonces, y bueno, pero estaba lindo salir. Bueno, pero después más grande te van a llevar preso. O sea, entonces la realidad te muestra que no podés hacer cualquier cosa. Profe, ¿puede explicar la diferencia del inconsciente descriptivo y el inconsciente dinámico? Muy bien, ese otro, muy bien, sí. La contrainvestidura, que es la regresión, aparece ahora después, yo vivo superior, es después de elegir el 20, sí, eso sí. La represión es algo bueno o malo, bueno, pero no sé qué medida. A ver, la represión es bueno o malo. No me gusta poner la cuestión de juicios de bueno o malo. Son modos de que el aparato psíquico funciona. No es que sea bueno o malo. Porque si no entraríamos en juicio, entonces diríamos, entonces un psicótico es malo, uno perverso es malo, el otro, no se trata de juicio de juiciar algo. Se trata de que tienen un modo de funcionamiento, de que se relacionan con el otro con un modo de funcionar, que uno tiene que ver que funciona y se rige teniendo la represión, u otro que se rige no teniendo la represión. Eso hace que la modalidad de relacionarse en general es diferente. Tiene modos diferentes y que se nota, cuando uno tiene, se nota quién tiene la represión o quién no tiene. Y eso es lo que uno de los puntos, digamos, del diagnóstico. Lo que uno hace es poder ver si eso está o no está. Cuando uno hace viene alguien en el consultorio o en cualquier situación, pero ponemos en el consultorio, vos a partir de que hable y a partir de la primera entrevista, en general, algunos son más difíciles, son los diagnósticos difíciles que se dice ahora, porque están ahí, no podés verlo todavía si está en los diques puestos o no. Vos lo que primero que sabés es si están los diques puestos o no, porque no es lo mismo tratar a un paciente con un dique que esté puesto con un dique que no esté puesto. No digo que esté bueno o malo, sino que el tratamiento, la forma de vinculación no es la misma. ¿Entiendes? Entonces, eso estamos diciendo. No le pongamos lo bueno o malo. Me parece bien que nos saquemos ese tipo de prejuicio, digamos, ¿no? También la pregunta, la entiendo, pero trataremos de eso por lo menos una idea, porque se van a encontrar con cantidad de personas que no tienen la represión. Y de hecho, en esta época, donde han caído muchos ideales y hay todo un capítulo para hablar sobre la época actual, están habiendo cada vez más casos de psicosis, no de neurosis. Ya no, los casos que vienen de Freud, que eran de esa época de Freud, ya casi no hay muy pocos. ¿Se entiende? Ahora es otra cosa.
Entonces se va complicando. Nosotros estamos los primeros que están entrando recién en lo que es el psicoanálisis, pero usted tiene que saber estas cosas, esquemas, los conceptos básicos, para poder entender otras cosas, porque se va complejizando. Pero para poderlo entender es que no podemos decir si eso es bueno o malo, sino que simplemente se mueve a partir de eso. Y estamos viendo con estos casos que son de la época, hablando del contexto de Freud. Hoy eso hay todavía, pero no es lo que más hay, o por lo menos no es como no se veía como en la época de Freud eso, el tema de la represión. Por ahí ahora es una época sin represión, ¿eh? Pero bueno, es otra época que tenemos que estudiar también. Ahora, ya me perdí un poquito en ese punto, a ver, perfecto. Después puedo explicar lo de neurosis, psicosis. Simplemente, no voy a entrar, pero simplemente les voy a decir que es un mecanismo. De hecho, Freud dice ahí, lo nombra, en el extremo aparece el doctor psiquiatra y dice justamente que la psicosis esquizofrenia, la psicosis alucinatoria. ¿Por qué? Porque la psicosis alucinatoria, que alucina, o sea, que ve cosas que no existen, tiene que ver la alucinación, que ahí lo compara con el sueño, tiene que ver con algo que quiere, tiene que ver con la realización del deseo. Pero en el caso de una alucinación, dice que es el caso extremo, donde es todo placer, porque se imagina lo que sea. ¿Entiendes? Es como, no se imagina, en realidad no es la imaginación, sino que es se crea cosas que no existen. Entonces, en el caso de la psicosis, lo que aparece es que la represión no está en juego. No está el mecanismo de la represión en juego. El único, si está la represión, es neurosis. Si no está la represión, no es neurosis. Es otra cosa, pero no neurosis. Entonces, ahora le puedo decir eso. Entonces hay otro mecanismo en juego. Dice, ¿podría explicar un poco la neurosis? Lo que vamos a ver todo el año, la neurosis. Que de hecho la próxima vamos a ver con lo que pasa en la neurosis, porque la neurosis cuando vamos a ver, la vamos a ver la próxima, se divide ahí en la histeria, obsesión o fobia. Y después vamos a ver la neurosis de angustia, y otras hipocondrías, y otras neurosis que tienen que ver con eso. En realidad, esas son las tres básicas, son las psiconeurosis. Eso lo vamos a ver, en el año vamos a ver eso, porque vamos a ver con todas las formaciones inconscientes, se dan todas las neurosis. O sea que neurosis nos vamos a hartar de ver neurosis. Psicosis o observación no vamos a ver porque eso lo vamos a ver en psicopatología. Pero en realidad es para poder saber que estamos hablando ahora de la neurosis. Bueno. Investidura en contrainvestidura, está preguntada. Bueno, ¿qué es la investidura? La investidura es la energía, que puede ser en este momento, no define bien la energía, porque tú lo dijeron al principio, que puede ser algo con la pulsión, porque tiene que ver con la pulsión. Después tiene que ver con el deseo. Tiene que ver con la libido, sí, porque la libido es la energía de la pulsión sexual. Tiene que ver con todas esas cosas. Ahora, quiere decir que hay una energía que la energía va a investir las representaciones. Entonces, cuando va a investir las representaciones, lo que va a hacer con esto de investir las representaciones es una energía que pone la energía en las representaciones. Ahora, ¿qué pasa? Como la energía la pone en las representaciones, cuando algo es displacentero, porque esta energía es displacentera con respecto a algo que al principio de la realidad le dice, no está bueno, digamos, que haga tal cosa. Entonces se vuelve displacentero. Hay algo que es displacer que entra en juego. Esa energía se va a otro lado y ya no la inviste a esta. Entonces, lo que aparece de otro lado es una contrainvestidura. O sea, que va en contra de esta investidura. Justamente la contrainvestidura lo que hace es sacar del cauce normal a la investidura, para decirlo. ¿Me entiendes? De ir invirtiendo representaciones. Entonces la contrainviste. ¿Por qué? Por algo desagradable que aparece. Entonces viene, como desvía, es como si desvía el dique, lo desvía por otro lado. Le pone eso, la contrainvestidura. Por eso la represión primaria está hecha de contrainvestidura. Está hecha de fijación, de contrainvestidura para formar. ¿Me entienden? Entonces, para poder formar la represión, quiere decir que es una energía que puede ser frenada. Porque si no se frena nunca, entonces directamente pasa de lado. Bueno, a ver, ¿qué me dice? No me queda tan claro. A ver, un poquito entonces. Profe, entonces alguien que no tiene el dique y solo se guía por el principio del placer, ¿no puede cambiar? Si el dique no se puede formar después de la pubertad, entonces del psicoanálisis esa persona nunca puede cambiar, arrepentirse, sentir culpa, etcétera, no me queda tan claro de todo. A ver, no seamos tan tajantes en el punto. Yo lo que estoy
diciendo lo siguiente, se pueden hacer un montón de cosas, pero no, y puede cambiar totalmente. Y puede arrepentirse, todo lo que sea así, porque también siente culpa, salvo, estamos en psicopatía, estamos, lo que pasa es que hay que, esto entramos en una cuestión complicada, porque es toda la psicopatología. Lo que simplemente les puedo decir es que o está la represión en juego o no está la represión en juego. Si no está la represión en juego van a haber otros mecanismos, no es que no se pueda hacer nada. Son otros mecanismos en juego, nada más y nada menos que son otros mecanismos en juego. Entonces, que si puede cambiar, por supuesto. De hecho, la mayor cantidad por ahí ahora que vienen no son que tienen la represión, o por lo menos estamos igualados, y va a pasar al revés. Entonces, no es que no se pueda hacer nada, trabajamos continuamente con eso, pero son otros mecanismos, nada más que estamos diciendo. Bueno, entonces, la neurosis y represión, pero ¿qué ha fallado en algún punto? ¿Sí? Eso es lo que dice Freud. Es una represión porque el dique está, pero la represión es fallida, por eso son los retoños de la represión. Exactamente. Eso lo vamos a ver cuando veamos síntomas. Podemos ver, si ustedes ya que me hace acordar, si pueden leer el manuscrito K. El manuscrito K para ver ese tema. Manuscrito K. Es solamente la fórmula para poder entender de lo que estamos hablando. Para poder entender el mecanismo, nada más. Si lo quieren leer, el manuscrito K, para la próxima. Si puede decir que la neurosis, el conflicto es entre el yo y el superyo, y la psicosis entre el yo y el ello. A ver, chicos, pero no vamos a entrar en el superyo, dijimos. No quiero entrar en eso porque no son términos que hemos utilizado ahora. Lo dejamos para más adelante. No entiendo. ¿Es un modo de estructura la neurosis? Sí, es una estructura. La estructura neurótica. La otra es la estructura psicótica, la estructura perversa. Son las tres estructuras que hay en psicoanálisis. ¿Cuáles eran los tipos de neurosis? Histeria, eso lo vamos a ver la próxima, pero es histeria, neurosis obsesiva y fobia. Los tres tipos de neurosis. Después están las neurosis actuales también. Esas son las psiconeurosis. Después están las neurosis actuales, ya vamos a hablar de la próxima. ¿Es una patología la neurosis? Patología, Freud habla mucho de patología porque viene de la medicina. No es otra patología, nada es patología, nada. A ver, chicos, no existe lo normal. Es ridículo, no normal, patología, no existe. Eso sería lo que se llama ahora, y están en contra de todas las leyes, patologizar. Quiere decir que poner algo y le pones un rótulo, y entonces vos decís, vos sos neurótico, vos sos obsesivo, vos sos psicótico. No tiene ningún sentido eso, para nada. ¿Qué sentido tiene? Como ¿para qué ponemos eso? Lo único que nos sirve a nosotros que estamos aprendiendo es para poder ayudar ante el sufrimiento del otro, nada más. Lo otro es toda una estupidez. ¿Qué es eso? Ahora, ¿nosotros para qué nos sirve esto? Para entender estos funcionamientos, sino cómo podemos ayudar a alguien, cómo podemos entender, cómo podemos accionar, cómo podemos interpretar, cómo podemos hacer si no tenemos estos elementos. Entonces, pero no es para una patologización, es si está en realidad está sufriendo o no. No existe lo normal. Una cosa, yo me río si alguien dice, alguno dice, y esto, ahora viene y dice, ¿es normal o no que yo haga esto? ¿Es normal o no? Si yo lo que es lo normal. ¿Ustedes saben lo que es lo normal? ¿Quién es normal? Díganme uno que me digan qué es normal. Si no existe. Normal viene la norma. Voy a decir que es habitual que muchos hagan esto. Puede ser, qué sé yo, no sé. Pero ahí normal es una cosa ridícula. Entonces, patologizar algo, lo que estamos viendo acá es un modo de funcionamiento del aparato psíquico. ¿Qué le parece si lo ponemos así? Para poder entender cómo se mueve uno en ese punto. Y lo que vamos a ver nosotros es cómo sufre, en definitiva, qué dolor tiene, porque no estamos viendo que lo entero es doloroso, es el sufrimiento. ¿Qué ha hecho para formarse que le duele tanto? A ver cómo podemos ayudar en eso. La contrainvestidura sería como el preconsciente. Sí, el preconsciente puede actuar como contrainvestidura, bien, sí. Profe, ¿cuál es la diferencia de inconsciente descriptivo e inconsciente dinámico? Bien, el consciente descriptivo es lo que describe, es como decir, esto es consciente, inconsciente, preconsciente. Estás describiendo algo, simplemente describiendo. Eso hacen lo que hacen la psiquiatría y todo esto, describen las cosas. Pero no que dinámico implica todo el proceso. ¿De cuál es el proceso? ¿Cuáles son las fuerzas que entran en conflicto? Entonces, ¿cuál es la fuerza? La fuerza es lo que estamos viendo, la investidura, la contrainvestidura, la cuestión de la represión, la cuestión que entra en funcionamiento, eso es todo lo que estamos viendo, es lo que yo daba el ejemplo de la clase, y entonces viene la resistencia, y viene esto, entonces toda esa fuerza, todo eso es todo lo dinámico que hace al mecanismo que tenemos que entender, es la dinámica. Nosotros somos inconscientes de todo ese proceso de investidura y contrainvestidura, sí, totalmente, todos los procesos de eso son inconscientes, totalmente, uno no tiene idea de lo que dicen, pero no uno, todo generalmente, si no lo ponemos, y no lo hablamos y lo ponemos con otro, y todo pasa inconsciente, te puedo asegurar que uno se va despertando, y va a decir, no sabe ni dónde uno está, pero todo le pasa, porque es inconsciente.
todo, debería decir, no quiero decir todo lo que hace, pero en realidad la mayoría, diríamos, terminan diciendo, che, pero ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no hice antes esto? ¿Y cómo? Pasa porque era inconsciente. ¿Entendés? Ese es el punto. Es como una cosa que ya si yo la anoto, anotaría miles, digamos, anotaciones de eso así. Porque van a decir lo mismo, porque por lógica van a decir. ¿Mm? Bueno, entonces, la contrainvestidura se incluye dentro de la represión primaria o secundaria. La contrainvestidura están las dos. Lo que pasa es que hay una contrainvestidura que es la creación de la represión primaria, que tiene que ver con la fijación. Es con una cohesión más, no es que sea, digamos, elaborable eso, sino que es como una, que se fue dando a partir de estos dígitos que estamos viendo, es que está mostrando de que algo se formó o no se formó. No es que uno lo pueda ver exactamente cómo se formó, ¿entiende? Pero sí, algo sí se puede avisorar a partir de los efectos, que hay una represión primaria. Pero siempre hay una contrainvestidura en los dos para que haya represión primaria. Entonces, las estructuras son las neuróticas, las psicóticas y las perversas, sí. ¿Cuáles sean las tres estructuras? Perfecto. Lo normal rige en la cabeza de cada uno. Lo normal, sí, qué sé yo, sí, no, sí, digamos, lo normal. ¿No? Yo no me siento nada normal, pero bueno, no sé, pero eso no me asusta eso. No es normal, no sé qué sería normal. Bueno, yo pienso que cada uno establece lo normal. En realidad uno hace normal ciertas cosas que no tiene idea. Por ejemplo, estoy continuamente bien y para uno le parece algo normal, porque lo normal es la norma de la casa, por ejemplo, de la familia o de quien nos cuidó, entonces eso le parece una norma. Después te das cuenta que uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hice con todo esto? ¿Por qué hago tales cosas? Entonces vos te das cuenta y dices, sí, claro, porque estaba establecido así. Entonces parece normal, es normal para el funcionamiento ahí, pero cuando vos te empezás a dar cuenta, no sé ni por qué estoy haciendo todo lo que hago. Es otra cosa. ¿Cuál es la función de la defensa? Profe, la defensa viene del principio de placer. La defensa proviene del principio de realidad, porque el principio de placer no tiene defensa, va directamente. ¿A qué se refieren con beneficio primario y secundario? Con beneficio primario y secundario es el beneficio primario o secundario del síntoma. No sé, ¿eso estaba ahí o lo vemos posteriormente? No sé, ya que he leído eso. A ver, ¿cuál es la diferencia entre represión primaria y secundaria? Otra vez ahí. Bueno, a ver. La represión primaria es la represión constitutiva del psiquismo. Es lo que constituye el psiquismo. Es lo que se forma primero. Es lo que tiene que ver con la posibilidad de estos diques anímicos que hemos visto. ¿Y qué hace, digamos? ¿Qué hace la represión? La represión secundaria, todo lo que vamos a ver después, en todos los casos, va a ser la represión secundaria o represión previamente dice. No vamos a hablar más de represión primaria. La represión primaria hablamos solamente para saber si es una estructura neurótica, psicótica o perversión neurótica en realidad en este punto. Y nada más. Lo único que vamos a ver es si es una estructura neurótica, si tiene represión o no. Si tiene represión, vamos a tratar todos los casos de las manifestaciones del inconsciente que veíamos, a partir de represión, que lo vamos a ver de acá en más, es porque vamos a tratar como si fuesen represiones, que tienen la represión primaria instalada. Ahora, ¿qué podemos decir? Más bien, de la represión secundaria vamos a hablar mucho, porque la represión secundaria es lo que vamos a hablar todo el transcurso. La represión primaria no vamos a hablar mucho, porque vamos a hablar ahora, porque es lo constitutivo, es lo que formó el psiquismo, lo que formó el aparato psíquico, lo que formó el dique primero. Los otros después ya no son dique, el dique lo formó, no lo habíamos dicho. Esa represión primaria se forma a partir de todo un entramado de relaciones que uno lo puede ver a partir, por ejemplo, los diques, o a partir de la contrainvestidura, o a partir del principio de realidad que le está diciendo que algunas cosas no son, que puede poner freno al principio de placer simplemente. A partir de eso, se van armando mecanismos e inscripciones en el psiquismo que va a dar cuenta posterior de lo que se llama la represión primaria. Y posteriormente viene la represión secundaria. Profe, ¿podría hacer como un resumen de la clase? Porque me perdí el hilo con todas las preguntas. ¿Cómo? Y en la represión primaria, ¿qué es lo que se reprime entonces? Bueno, muy bien. ¿Sale en el punto lo del dique? Porque leí la unidad 2 y no recuerdo haberlo visto. Me gustaría revisarlo si hay un nexo. Bueno, a ver. Sí, algo del dique, sí, algo he leído de eso, la verdad que por ahí volví a leer algunos puntos. Pero bueno, a ver qué dice acá, algunos puntos. A ver. Habla de la histeria, habla de la cuestión, nota sobre el concepto de inconsciente, habla de representación, lo latente,
habla de lo descriptivo, habla de cómo se forma el inconsciente, la resistencia, la defensa, habla del sueño, te digo lo que habla ahí. Después habla formulación sobre los dos principios psíquicos, habla enajenado de la neurosis como enajenado de la realidad, porque la realidad se la ha hecho insoportable. Habla de la psicosis alucinatoria, que es lo más extremo. Dice el principio placer-displacer, el principio de realidad, que aunque sea desagradable, pero es lo que de alguna manera va a formar la depresión. Después habla del registro, de esta actividad, cómo queda registrada, que habla de la memoria, esto que hablamos después del esquema. Las investiduras ligadas, después de investiduras ligadas, porque podríamos decir que en la cuestión preconsciente y consciente, las investiduras, o sea, la energía, ¿qué quiere decir? Que va a estar ligada, la investidura está ligada. La energía en el inconsciente fluye libremente. También habla de las características, sería del principio primario y del principio secundario. ¿Qué quiere decir? No sé si ya meterle esto, lo vamos a ver después, pero porque después el principio del inconsciente se rige por el principio primario. El secundario por el principio secundario, el primario y secundario, el inconsciente y el consciente. ¿Qué quiere? O preconsciente y consciente. Las representaciones una están ligadas, la otra la energía está libre. Y después hay unos cuantos elementos que entran en juego, pero yo diría que eso lo vamos a ver más tarde, porque si no se lo va a hacer mucho lío. Bueno, a ver, ¿qué más? El aparato, habla del aparato psíquico, sí, el aparato anímico le dice. El relevo del placer con la realidad, dice también. Después habla también de las pulsiones sexuales y yoicas, del autoerotismo, habla todo eso también habla. Del yo placer, yo realidad, y cómo se destrona el principio del placer. Dice que no es que se destrona el principio del placer, que si no se lo pone, se lo reasegura en otro lugar. Nunca se lo destrona el principio de realidad, porque el placer está, pero en otro lugar. Bueno, ¿qué más? En cierta, de las excitaciones, bueno, eso un poco habla, un poco lo que vimos, algo de eso. ¿Sí? Nosotros le dimos con el ejemplo de los diques, pero en realidad también habla de los diques, también habla de la morada y todo eso. Bueno, a ver, ¿qué más? La repetición primera se puede hacer consciente o sí. No, la repetición primera no es consciente. Acuérdense que queda siempre un núcleo que no puede ser abordado. Lo del dique, si saben en apunte, yo creo que algo del dique se habla, digamos, el dique anímico del asco, algo más así se habla. En algún punto habla de los 3 puntos estos que vimos. Yo algo leí y te digo así, estuve leyendo. La represión primaria se forma con los límites que se establece de chico, que nos hace conocer y displacer, sí. Sí. En algo dice, la represión primaria se forma con los límites, establece, sí, porque son límites que se van estableciendo. Exactamente, son cosas que hay que decir que no, para establecerlas, totalmente. De ahí que se forma la represión primaria para evitarlo. ¿Qué leemos para la próxima clase? Bueno, ¿estamos entonces, tíos? Estamos ya. Bueno, así se van al teórico. La próxima clase, creo que ya estamos, y ya vemos psicoterapia y la histeria. Ahora ya entramos. ¿Se dan cuenta que estos son los elementos que vimos? Para ver, práctico primero fue la entrada, con todo lo que hemos visto ahí, el contexto, y esto vemos toda la cuestión, cómo se arma el inconsciente, el preconsciente, el consciente, el aparato anímico, la investidura, la contrainvestidura, la cuestión de la neurosis empieza a aparecer. Ahora vamos, ya teniendo estos elementos, vamos a los casos, o sea, vamos a ir a la psicoterapia de la histeria, a ver qué pasa con una neurosis que es la histeria, porque en ese momento se trata de la histeria, preponderantemente. Entonces, vamos a ver, pues se llama psicoterapia de la histeria, un texto que escribió con Breuer en esa época. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, si pueden leer psicoterapia de la histeria, ahí primordialmente es en el caso de Elizabeth. Entonces, en el caso de Elizabeth, vamos a ver cómo se forma el síntoma de Elizabeth. En el caso de la histeria, los síntomas son somáticos, se forma el síntoma somático en el cuerpo, para poder entender esto. Entonces vamos a ver cómo se hace a partir siempre de la represión. Quiere decir que esto vimos estos conceptos para saber que la represión ya está instalada, vamos a actuar con la represión. Por lo tanto, vamos a ver la histeria y qué pasó
con los síntomas, que sería con la respiración secundaria, vamos a actuar acá, ¿no? Entonces vamos a ver con esto cómo se forma el síntoma. Entonces lean Psicoterapia de la Histeria, lo que puedan leer ahí, sobre todo Elizabeth, y si pueden leer el manuscrito que es cortito, estaría bueno para poder hacer una asociación. Entonces, si pueden estar, es Elizabeth, eso sí, el manuscrito acá, y veamos, creo que tenemos, si tenemos dos prácticos, después vemos Psicoterapia de la Histeria. Yo después me fijo ahí, pero si vemos todo, porque Psicoterapia de la Histeria es largo, pero es muy interesante el texto este. Entonces, lean eso. ¿Estamos? Nos vemos a la próxima entonces. Gracias, gracias, y hasta el miércoles que viene entonces.